Somos profesores y también muchos de nosotros litigamos. Y nos es tan cercanos algunos conceptos que dictamos en las cátedras como justicia, verdad, plazo razonable, a veces conceptos un poco más grandes, interés superior del niño, y conceptos que nosotros entendemos y difundimos a nuestros alumnos. Pero en el ejercicio de la profesión, esto tiene otros significados, otras realidades. Y sucede con un concepto que se nos ha hecho notable, más allá del debido proceso, proceso justo. Ahora se habla de la justicia predictiva, la predictibilidad. Y todos hablan que la justicia tiene que ser predictiva, porque se requiere eso para la igualdad, que eso es lo justo. Y sí, lo decimos, pero en la realidad ¿sucede eso? Y esto está vinculado justamente al precedente. El precedente tiene que ver con la predictibilidad, ¿cierto? Lo predictivo. Me hace acordar aquel cuento de Benedetti, donde había un tipo predictivo. Siempre encontraba una suerte de sensación de verdad y tal. Un día pasa un camión de bomberos saliendo de la universidad y mira con un aire de superioridad a todos y les dice: ese incendio es en mi casa. Y todos, con un total respeto profundo, toman el auto, siguen al camión de bomberos y, sorpresa, efectivamente el incendio era en su casa. Y se ufanó frente a todos de lo acertado que era. Y así estamos, nos ufanamos de manejar la predictibilidad. Pero veamos lo que ha pasado ayer en mi país respecto a este tema. Hay unos, que luego explicaré, llamados plenos procesales. El año pasado hubo un pleno procesal respecto a un proceso de otorgamiento de escritura pública. Se reúnen los vocales de la Corte Suprema y dicen: sí, esto debe ser mediante un procedimiento tal o cual. Ayer han modificado ese criterio en otro encuentro, en menos de un año, y dicen: ahora el otorgamiento de escritura puede implicar que el juez de oficio declare la nulidad del acto jurídico. ¿Eso es predictible? O cuando, por ejemplo, una sala de la Corte Suprema con determinados magistrados resuelve en 5 casos idénticos, era un tema tributario, pero los objetos son distintos. Una mesa, una silla, respecto a la silla y a la mesa dice fundada la casación, y respecto al florero y respecto a los adornos dice infundado. Y los mismos magistrados. ¿Qué de predictible tiene eso? Ni siquiera leyeron, porque ni siquiera ellos preparan la resolución. Probablemente fueron distintos asistentes, porque si no, no encuentro otra explicación. Se crean precedentes vinculantes en el Tribunal Constitucional. Y qué interesante, claro, sabemos que hay el overruling, pero el precedente vinculante más importante en materia laboral en el Perú, que es el denominado caso Huatuco, todos los días lo cambian y aplican el overruling, y ahora han aplicado uno último, un distinguish. Dicen, esto vamos a distinguir que esto se aplica para empleados del Estado, pero no a obreros. Bueno, es muy interesante, pero ¿qué de predictible tiene esto? Bien, les cuento. En mi país tenemos 2 tipos de control difuso. Es que así somos de golosos, ¿no? Porque, claro, hay el control concentrado y el control difuso. En el Perú tenemos los 2. O sea, súper predecible todo esto, ¿no? Pero no sucede así. El Tribunal Constitucional da sentencias contradictorias. Y claro, esto ocurre
porque el Tribunal Constitucional, que además es un tribunal político, además tenemos la mala suerte de que muchos de nuestros órganos de gobierno y jurisdiccionales están llenos de gente incompetente y prontuariada, lo cual nos dificulta pues un avance serio. Pero bueno, estos miembros del tribunal suelen dar sentencias contradictorias respecto a un mismo punto. Y claro, pueden hacerlo porque eso no genera precedente. Es decir, en el tribunal hay resoluciones del tribunal que generan precedente y otras que no. Porque para generar precedente, la propia ley dice que tiene que ser expresamente mencionar que están generando un precedente obligatorio. Y todo esto, como ustedes conocen, tiene su origen en las dos tradiciones jurídicas, el common law, el civil law. En el common law, la jurisprudencia es una fuente importantísima, creadora de derecho, organizada, orgánica, donde hay que estar a lo decidido. Y eso lo respetan los órganos inferiores respecto a los superiores. En cambio, en el sistema civil, romano, germánico, no funciona así. En los años 70, 80, en mi país simplemente estaba una Corte Suprema, no había casación, había el antiquísimo recurso de nulidad y las cortes funcionaban sin esta predictibilidad, pero rara vez se contradecían. Es decir, era un mecanismo propio, tradicional, típico de nuestra tradición jurídica. Pero más o menos en el año 78, con la Constitución española, que establece el Tribunal Constitucional, en el Perú, en la Constitución del 79, pronta, se estableció ese mecanismo del Tribunal Constitucional y todo un sistema de control concentrado. Posteriormente se dio el Código Procesal Constitucional, donde claramente, nítidamente, se estableció la figura del precedente y se dijo que este precedente tiene que ser señalado de modo expreso y obligatorio, artículo 7º del título preliminar. Pero entonces son distintos. En un sistema, en el common law, es obligatorio, es orgánico, es necesario y funciona. En cambio, en nuestro sistema, la jurisprudencia no era fuente principal, no era obligatoria y en todo caso, para formar criterio, no era orgánico, sino del conjunto de decisiones recién se formaba una cierta doctrina jurisprudencial. Y a mí no me parece mal. Yo creo que he vivido esos momentos y no funcionaba mal. Hoy, claro, estamos influenciados. Estados Unidos, muy bien. No solamente en esta materia, en materia de garantías, en materia de comercio, en materia de medios alternativos a resolución de conflictos, en todo influyen. Claro, los tratados comerciales, es una potencia económica, cómo no, pero están rompiendo tradiciones jurídicas. Y eso hay que tomarlo con cuidado. Por muy respetables que sean las costumbres, las normas, las jurisprudencias norteamericanas y del common law, lo nuestro es importante también y hay que preservarlo. Bien, eso no significa que no estemos de acuerdo con los cambios. Sí, los cambios son importantes, pero no rompamos tradiciones jurídicas así nomás. Bien, entonces hemos pasado de aquel juez de ser el mero boca de la ley para ser un juez que más bien es un creador de derecho. Y todo esto dentro de este marco del desarrollo constitucional de lo que ahora es el Estado constitucional de derecho que ha superado al Estado de la legalidad. Y así, este precedente es una regla jurídica creada por el juez que está normando. Recordemos cómo en mi país, y seguramente en estos sistemas donde hay Tribunal Constitucional, hoy legislan en positivo, pueden reemplazar fácilmente a un alcalde, a un gobernador, a un ministro, a defensa civil, porque legislan en positivo. Un poco más, reemplazan al director del hospital y nos dicen cómo tienen que ser las operaciones del apéndice.
Y así están. Yo gané un caso muy importante en el país donde 9,5 millones de peruanos fueron a un referéndum para la devolución de unos aportes de derechos laborales, y este tribunal con 7 individuos, después de un tiempo, declaró la inconstitucionalidad de una ley aprobada en referéndum. Es decir, son superpoderosos. Y ojo, ¿era justo? ¿Era correcto? Es discutible. Pero lo cierto es, entonces, que ahora este juez crea derecho, con lo cual hemos modificado, si se dan cuenta, nuestras fuentes. Ya no es la más importante necesariamente la ley, estaría la Constitución y luego los fallos que generan un precedente constitucional y después la ley. ¿Se dan cuenta? Nos han alterado nuestro sistema de fuentes tradicional del derecho de los sistemas latinoamericanos. Bien, y entonces vamos a tener, por ejemplo, 3 tipos de sentencias de este Tribunal Constitucional. Una sentencia de inconstitucionalidad que en cuanto al grado de vinculación se tiene que acatar por los distintos órganos. Luego tenemos un precedente vinculante que hay un deber de cumplir, y luego tenemos una doctrina jurisprudencial que hay un poder de seguir. Bien, entonces se ha replanteado con esto el sistema de fuentes de nuestros países. Pero tiene algunas ventajas, evidentemente, el precedente, y voy a señalar brevemente algunas. En el precedente, en vez de la reiteración de fallos que es necesaria para generar una doctrina jurisprudencial, aquí es simplemente un fallo que dice que es precedente y se acabó. Bueno, está bien, está dado así. Luego, permite integrar distintas tradiciones jurídicas, porque impone ese precedente. Luego, permite la formación de una relación jurídico-formal normativa en el sistema y se convierte en una fuente de derecho, sin duda. ¿Cuáles son los efectos? Y este es el tema que me han pedido que mencione. Bueno, una sentencia de inconstitucionalidad en el Perú, por ejemplo, pido la inconstitucionalidad de una ley, hay requisitos, 70.000 firmas, etcétera, y se declara la inconstitucionalidad. Esa ley queda expulsada del sistema, pero queda expulsada para adelante, no para atrás, ¿no? Y entonces, aquí se está produciendo ese control concentrado. Luego, cuando se trata, por ejemplo, de la acción popular, que es para cuestionar normas de inferior jerarquía, como reglamentos, algo así como una acción de inconstitucionalidad, pero no de la ley, sino de reglamentos, allí sí se expulsa el sistema, pero se retrotrae al acto que se reclamaba. Entonces, las consecuencias son distintas. Bien, para resumir, una decisión de esta naturaleza produce un efecto desde su publicación, deroga la norma impugnada, es de cumplimiento obligatorio y no apertura casos que fueron juzgados con anterioridad. Recordemos que hay sentencias vinculantes y no vinculantes. Bien, en cuanto al sujeto, obliga a las partes, pero también obliga a terceros y al Estado, porque claro, es una inconstitucionalidad. En cuanto al tiempo, solo es retroactivo en materias que benefician al reo o en materia tributaria. Y en cuanto a la vinculación, evidentemente vincula a los tribunales inferiores para que se respeten estas decisiones. Bien, eventualmente se pueden aplicar un precedente, claro, con el overruling, pero además justificando las motivaciones. Un tema importante es, ¿y el precedente vinculante dónde está? ¿En los considerandos, en el razonamiento, en el fallo mismo? Yo diría que está básicamente en el razonamiento y evidentemente tiene que estar reflejado en el fallo mismo. En mi país no solamente existe un precedente vinculante
en materia constitucional. También tenemos, por ejemplo, lo que es la doctrina jurisprudencial, el conjunto de fallos de los más altos tribunales, que es lo tradicional y que no ha desaparecido. Pero el Código Procesal estableció, a la par que estableció la casación, lo que se llaman los plenos casatorios, porque la finalidad de la casación es unificar la jurisprudencia nacional más allá de la función nomofiláctica de la ley. Entonces, esa unificación de la jurisprudencia nacional no se ha logrado pese a que el Código tiene ya 30 años. Entonces, no hay doctrina jurisprudencial y esto no implica obligatoriedad porque no la hay. Lo que ha habido son una especie de plenos, llamados así plenos jurisdiccionales, que María Eugenia Ariano, distinguida profesora nuestra y también miembro del instituto, ha cuestionado y esto ha surgido porque un grupo de magistrados de la Corte dijeron pongámonos de acuerdo y han hecho nueve plenos jurisdiccionales gratuitos con amicus curiae y la verdad es que ya los están cambiando. Porque no son pues parte de la organización, pero son sus criterios propios internos que claro, los abogados los tomamos en cuenta. Y esto también se ha adentrado en los temas administrativos, en los tribunales administrativos, estos tribunales controladores de la actividad del Estado, llámese en temas tributarios, en temas de telefonía, en temas de energía o en temas de consumidor. Y ahí también se establecen ahora precedentes obligatorios en esos organismos. Y bueno, no puedo hablar más también de los precedentes de las cortes internacionales, como la Corte Interamericana, que ya mencionó la querida profesora, que nos antecedió. Lo cierto es que vivimos un fervor de los precedentes, pero también de los cambios de precedentes. Y lo único que yo podría decir, lo único predictivo que yo podría decir es que no hay predictibilidad. No la hay. Y esto tendrá que ser severamente estudiado. Muchas gracias.